Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Esperamos que todos se encuentren bien. Y bueno, hoy como acostumbramos, pues les hemos enviado precisamente nuestro bosquejo para hoy. Hoy, como saben ustedes, es un tema libre. Hoy tenemos un tema que pues es sencillo, pero a través de ser sencillo también es complicado para algunas personas que no conocen del Señor Jesucristo. Así que vamos a dar inicio y vamos a hacer una pequeña oración para encomendar este tiempo a nuestro Dios. Padre, queremos agradecerte, Señor, porque tú nos otorgas la bendición de poder estudiar tu palabra. Ayúdanos, bendito Dios, a poder obtener revelación de la Escritura y permite que seamos edificados en tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, mis queridos hermanos, entre los creyentes en Cristo, hablamos siempre de la gracia de Dios. Y aunque todos entendemos qué es la gracia, que es un regalo inmerecido en un sentido general, pues no todos sabemos precisamente el significado profundo y preciso de la gracia de Dios. Esta gracia es el pilar, se puede decir, fundamental de nuestra fe. Y comprenderla es algo esencial para todos los creyentes en Cristo. Así que pudiéramos decir, para tomar una definición clara de la gracia divina, la gracia de Dios, diremos que es el favor de Dios al impulso de su amor hacia el hombre, que este mismo en nada ha merecido esta gracia. Y esta gracia es la fuente que llega a ser el conducto por el cual la salvación llega a todos los hombres. Y es también el origen del bienestar de todo hombre hasta el día de hoy, a costa de ser rebelde y que tenga totalmente una condición pecaminosa en su vida. Y podemos decir algo más, que esta gracia divina es más que una mera bondad, es más que un mero favor de parte del Señor. Porque tratándose de este favor de parte de Dios, quien es soberano, omnipotente, omnisciente, omnipresente, bueno, pues Dios mismo es quien pone en acción los recursos del reino de los cielos para beneficio y para satisfacción también del hombre, al cumplir el propósito de Dios mismo como fuente de la propia gracia divina. O sea, Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué sucede? Esto nos lleva a considerar que Dios siempre nos va a llevar al conocimiento de la obra del Señor en la cruz, de su redención, del descenso del Espíritu Santo en nuestra vida y también de la formación de la iglesia para la proclamación de la salvación del Evangelio en toda la tierra. Entonces esta gracia es muy importante para cada uno de nosotros. Y cuando empezamos a percibir esta gracia, podemos entender muchas cosas por las cuales la cruz, el evento majestuoso de la obra redentora de mi Señor Jesucristo, no solamente es una historia bonita, sino es algo que es real y que podemos vivirla todos los creyentes que nos arrepentimos genuinamente en nuestro corazón y lo recibimos como nuestro Señor y Salvador. Así que esto nos lleva a considerar claramente lo que tenemos por primer punto. ¿Cuál es el origen de la gracia? Bueno, ahí en Romanos verso 7 del capítulo 1, en Romanos 1:7, dice así: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Esta es la típica frase que Pablo utiliza al saludar a todas las iglesias y a todos los colaboradores en todas sus epístolas. En cada una de las epístolas del apóstol Pablo aparece esta frase. Pero lo que nos muestra el apóstol Pablo aquí es que tanto el Padre como nuestro Señor Jesucristo son en conjunto los autores de la gracia divina que fue provista precisamente por el Padre, traída y manifestada por mi Señor Jesucristo, pero también que fue hecha eficaz en el corazón del creyente por el Espíritu Santo.
¿A qué me refiero o a qué nos referimos con esto de que es hecha eficaz? Bueno, la gracia cuando le llega a una persona y al momento de decir eficaz, significa que Dios mismo a través de su Santo Espíritu da en el blanco preciso, en lo profundo del corazón de la persona, para que ella pueda ser sacudida y para que le pueda ser revelado el Evangelio y la obra redentora de Jesús. Y en ese momento la persona se siente confrontada con el Evangelio, se siente confrontada con la persona de Jesús, con su pecado, y provoca el arrepentimiento en lo profundo de su ser para que la misma persona en ese arrepentimiento pida perdón y ruegue al Señor para que venga Jesucristo a su vida como su Señor y Salvador. Entonces, al momento de decir que es hecha eficaz en el corazón del creyente por el Espíritu Santo, es porque Dios tiene una acción eficaz, precisa y directa para la persona que es escogida por Dios por su gracia divina. Dice claramente Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Esto qué significa? Que primeramente al pueblo de Dios, al pueblo judío, a los hebreos, le fue traída la ley. Pero para ellos era prácticamente imposible cumplirla del todo. Moisés la entregó al pueblo, dado precisamente por Dios en el monte. Pero ¿qué sucede? Esa ley prácticamente para muchos se puede decir que es condenatoria, ¿sí? Porque la ley trae sanciones y trae condenación, pero la gracia otorga la salvación y la libertad en la persona de mi Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, lo más maravilloso es que nosotros vivimos en esta gracia cuando el Señor mismo nos da la libertad, pero nos da la libertad después que nosotros hayamos sido objeto de la salvación de Jesús, y por ello es que nosotros somos libres del pecado. Así que en medio de todo esto, miren ustedes lo que dice precisamente la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. En el capítulo 1, en el verso número 9. Segunda de Timoteo 1, verso número 9. Y dice así la escritura, en el cual, si estamos ahí, 1:9, quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Aquí vemos claramente que hace referencia a un llamamiento santo. Es el llamamiento irresistible y eficaz, aún en contra de nuestra propia voluntad, en el amor de Dios, para que nosotros conozcamos a la persona de Jesucristo. A esto se refiere el apóstol Pablo cuando habla de un llamamiento santo. Pero también hay algo más en todo esto. Hace referencia a la segunda frase de este mismo verso, en donde menciona no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Aquí hay un propósito en especial de parte de Dios, y cuando dice que no conforme a nuestras obras, significa que por nuestras obras jamás podríamos haber sido llamados, sencillamente porque no hay algo bueno en nosotros, ya que en nuestra condición pecaminosa, pecadora, baja, soberbia, altiva, jamás podríamos ser llamados por Dios por esas condiciones de vida que nosotros llevábamos, sino que más bien fue por el objeto de su amor, por el cual nosotros hemos llegado a ser partícipes de su gracia y de la salvación en la persona de Jesucristo. Pero hay una última frase aquí, y menciona claramente de un propósito suyo. ¿Cuál es el propósito suyo? Bueno, aquí hay que entender que existe desde antes de la fundación del mundo una orden o un plan divino desde el reino de los cielos,
enviado directamente para que nosotros seamos llamados y podamos llegar a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo. A esto se refiere esta gracia. Y no hay poder humano que pueda detener o bloquear este llamado directamente de parte del Señor. Así que cualquier persona que en su momento pudiera conocer a mi Señor Jesucristo como una persona escogida, será inevitable el que sea salva, sencillamente porque por el amor de Dios que lo ha buscado y ha entregado todo lo necesario y le ha revelado su palabra para que esa persona pueda venir arrepentida y alcance la salvación en Jesucristo. Esto es lo que hace la gracia de Dios. Por ello es que dice este verso, el 1:9 de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo: ¿quién nos salvó? ¿Quién? Mi Señor Jesucristo. Llamó con llamamiento santo, un llamamiento totalmente eficaz, no conforme a nuestras obras, o sea, no conforme a lo que hayamos hecho, porque por nosotros mismos, pues sencillamente no hemos hecho nada, ni podríamos hacer algo portentoso como para alcanzar la gracia de Dios. Y sino que según el propósito suyo, o sea, es intención propia de Dios y de nadie más que nosotros tengamos que llegar a los pies de mi Señor Jesucristo, ¿verdad? Número 2, mis queridos hermanos, ¿cuál es el alcance de la gracia? Bueno, aquí debemos entender que potencialmente la gracia es la que otorga la salvación, y esta salvación se puede decir de todos los hombres, o sea, todas las personas pudieran ser salvos, pero eso no significa que todas las personas van a llegar a ser salvas. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, primero hay que entender lo que dice Tito, en la epístola del apóstol Pablo a Tito, en el capítulo 2, verso 11, dice la escritura así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres escogidos, a todos los hombres redimidos, a todos los hombres que Dios ha tenido la misericordia de llevarlos y de que alcancen. A esto se refiere. ¿Por qué razón? Porque en su momento debemos entender que para todos los hombres el alcance de esta gracia necesita forzosamente una condición. O sea, dicho de otra forma, hay una condición para que todos los hombres alcancen esta gracia. Bueno, ¿cuál es esta condición? Bueno, primeramente, todos los hombres tienen que y deben de renunciar en su momento a su maldad y a sus deseos pecaminosos, mostrando un deseo genuino de cambio de vida, de un cambio radical en la plenitud de sus acciones, un cambio radical en la forma de comportarse, inclusive las condiciones y pensamientos de su corazón debieran de cambiar. Entonces, a esto se refiere cuando la condición de su corazón tiene que ser cambiada. Como un ejemplo muy claro, el caso de Saulo de Tarso, que él en su momento se arrepintió y que también creyó en la persona de mi Señor y Salvador Jesucristo. Miren, ahí mismo, en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo número 1, versos del 12 al 16, muestra claramente cómo es que el apóstol Pablo cambió de forma radical, o sea, diametralmente en su condición de vida, para primeramente ser un escarnecedor que estaba persiguiendo constantemente al pueblo de Dios, aquellos del camino llamados cristianos, y que después se volvió un hombre de fe, en donde daba la vida por aquella persona que perseguía, que era mi Señor Jesucristo. Y dice claramente en la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, verso número 12 al 16. Dice así: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, algo que no a cualquiera está
en algún lugar sirviendo para honra y gloria de Dios. El servir a Dios es un enorme privilegio y honor que Dios otorga a los siervos del Señor. Dice el verso 12, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Ven ustedes a lo que se refiere? Él había escarnecido, había perseguido a la iglesia con tal desconocimiento e ignorancia que él mismo llevaba directamente a los cristianos a ser encarcelados, porque ya empezaba a ser una plaga el hecho de que se proliferara el evangelio. Y gloria a Dios que el Señor utilizó a grandes hombres en ese entonces para que el evangelio fuera multiplicado y muchas personas pudieran llegar a los pies de mi Señor Jesucristo. Pero dice el verso 14 hasta el 16, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo aquí? Que si bien él había sido escarnecedor, había sido perseguidor, todavía la gracia de Dios era abrumadoramente multiplicada en su amor como para poder conquistar el corazón del mismo Saulo, para que él pudiera venir a los pies de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y dice el verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo se ponía como el primero de los pecadores por el antecedente que tenía de haber perseguido a la iglesia, y él se sentía indigno de estar a los pies de Cristo después de todas las cosas que había hecho en contra de Dios mismo y del Salvador. Dice el verso 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Aquí claramente está diciendo el apóstol Pablo que en otras generaciones él mismo, su testimonio y la gracia de Dios iba a ser alcanzada para otras personas que en su momento no tenían el conocimiento y que sean ignorantes del mismo Dios. Y es el caso tuyo y mío, que hemos alcanzado la misericordia de Dios a pesar y a costa de nuestra rebeldía, de nuestra ignorancia, y que en su momento le dimos de espalda al mismo Salvador. Pero ¿qué más podemos decir aquí? Habrá para todos un juicio, para todos los hombres después de morir, así como lo menciona precisamente la epístola de los Hebreos en el capítulo 9, verso 27. Dice así la escritura en esa epístola: y de la manera que esté establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después el juicio. Esto significa que el juicio condenatorio que existe y que este juicio es irrevocable para todos los seres humanos. Cuando tú ya estás en Jesucristo, cuando tú ya le recibiste en tu corazón, cuando tú ya te arrepentiste de todos tus pecados, la gracia de Dios anula el juicio que viniera sobre de ti y se convierte en una gracia salvadora que será la fuente de todo consuelo y de tu necesidad y de tu socorro de cualquier cosa que te aflija dentro de tu corazón o lo que esté alrededor de ti. ¿Por qué mencionamos esto? La misma epístola de Hebreos, en el capítulo 4, verso 16, hace referencia a una confianza que tenemos que tener nosotros al momento de acercarnos a los pies de mi Señor Jesucristo. Y dice así el verso 4:16 de la epístola de los Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué significa todo esto? Que en su momento nosotros puedes tener una aflicción, una tragedia tremenda para tu vida. Te pudiste haber considerado como una persona que a lo mejor haya tenido o tendría una enfermedad en fase terminal, pero sin embargo,
Aquí claramente dice el Señor, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. O sea, acércate directamente a la persona de Jesucristo. Ven a sus pies confiadamente. No importa la condición de tu pecado, pero tienes que venir en arrepentimiento, buscando. Se acercó una mujer, así se acercó confiadamente una mujer con un tremendo flujo de sangre, quien había buscado por todos los lugares el ser sanada de su aflicción, y que sin embargo había consultado a muchos médicos y que nadie le daba solución a su problema. Pero buscando esta bondad y misericordia, resulta que fue sorprendida esta mujer. ¿Por qué cosa? Por la sanidad, por el consuelo y sobre todo por la gracia de la salvación en la persona de mi Señor Jesucristo. Él mismo, en persona, le dio la salvación. Mira cómo dice Marcos, vamos al Evangelio, según San Marcos, en el capítulo número 5, en el verso 24 al 34. Leo y dice así, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. En la salvación, ¿sí? Y dice así, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Ustedes creen que no sabía quién había tocado sus vestidos? Por supuesto que sí lo sabía, pero lo que él quería es que la misma persona pudiera confesar lo que estaba haciendo. Quería la valentía de la misma persona para que pudiera llegar a sus pies. Y dice luego el verso 31, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Ellos no se percataban quién le había tocado, ni sabían qué es lo que había sucedido, sencillamente sabían que estaba en medio de una multitud. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino, se postró delante de él y le dijo, ella misma fue la única testigo de lo que había sucedido dentro de su flujo de sangre, se sanó. Y por otro lado también ella era salva, porque ella misma lo dijo y lo confesó de sus propios labios por la fe que tenía en la persona de Jesucristo como su Salvador. De ahí la contestación del verso 24 que le hace referencia a nuestro Señor. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. La fe le hizo alcanzar esa misericordia por su gracia. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Lo ves? Cómo es que aquí podemos ver claramente cómo es que Dios alcanzó a esta mujer y porque ella había sido la gracia del Señor. Número 3, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Cómo percibimos la gracia, esta gracia de Dios? Bueno, la gracia es el poder, es la sustancia y la esencia de todos los dones en los creyentes. Dice la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, verso 10. Pero por la gracia de Dios yo soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Esto significa que aquí claramente el apóstol Pablo nos está dando a entender que por la gracia él es alguien con valor, pero sin la gracia no valía nada delante de Dios. Esto nos lleva a considerar claramente que una persona al nacer,
le dan un acta de nacimiento y adquiere los derechos como ciudadano de un país, ¿verdad? Pero alguien que no tiene un acto de nacimiento y nace en un país, pues sencillamente no tiene ningún derecho como ciudadano de esa nación, porque no tiene acta de nacimiento, no tiene credencial de elector, no tiene ningún documento que lo avale como alguien de un país, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? De igual forma, seríamos igual de ningún valor de no tener la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Y esto es drástico y a lo mejor hasta un poquito fatalista. Muchas personas que no obtienen la gracia de Dios sencillamente están condenados al fuego eterno. Pero aquellos que alcanzan la gracia de Dios alcanzarán la misericordia de llegar al reino de los cielos, de obtener la salvación y de tener a mi Señor Jesucristo cara a cara en ese lugar eterno. Ha de ser tremendamente frustrante haber nacido en esta tierra, desarrollarse, tener a lo mejor muchos bienes, alcanzar grandes títulos en este mundo, pero sencillamente ser como un tronco para atizar el fuego en el mismo infierno, en un lugar donde prácticamente habrá sobrepoblación, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir, como dice la epístola del apóstol Pablo a los de Éfeso, en el capítulo 4, verso 7, Efesios 4, 7, pero cada uno de nosotros, y hablando de esta gracia, ¿verdad? Pero cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros nos fue dada conforme a la medida del don de Cristo, la gracia, ¿verdad? ¿Qué significa? Cada creyente, sin excepción, es el recipiente de la gracia de Dios. Y esta gracia es la capacidad que Dios otorga y distribuye en lo individual de acuerdo a la medida de su propia voluntad. Cada creyente, sin excepción, es el recipiente de la gracia de Dios. Y es la capacidad que Dios da y que otorga y distribuye en lo individual de acuerdo a la medida de su voluntad. O sea que es una dotación que es de acuerdo a la intención y a la voluntad del mismo dador, en este caso es Dios, y no de acuerdo al recipiente. O sea que yo puedo pedirle a Dios muchas cosas, pero Dios me va a entregar solamente lo que Él quiera para que yo sea totalmente satisfecho en la condición de vida que hasta el día de hoy tengo. Entonces, ¿qué significa? Que tú y yo somos ajenos a las capacidades que tenemos, porque solo Dios nos las entregó y es un don de parte de Él, como a Él le ha placido entregarla a cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Por lo que dice precisamente la epístola a los romanos, en el capítulo número 12, en el verso 6, dice así, la epístola del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12, verso 6. De manera que teniendo diferentes dones, ¿cuáles dones? Los dones de la gracia. Según la gracia que nos fue dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Hablando precisamente de la predicación del Evangelio, debe uno de predicar con esa fe ferviente que el Señor Jesucristo otorga a todos aquellos que han venido a sus pies. Verso 7, o si el de servicio en servir, o si el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces aquí se puede decir que todas las cosas que nosotros hemos obtenido y lo que somos, pues solamente son producto de la misma gracia de Dios. Y por eso es que Dios otorga distintos dones y ministerios dentro de la misma iglesia. Y esto también incluye las abundantes riquezas de su gracia, como dice claramente la epístola de los Efesios en el capítulo 2, verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las
abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que hay un propósito eterno de parte de Dios en la obra redentora del Señor Jesucristo. Con las acciones de lo que dice precisamente ahí en Efesios, en el capítulo 2, en el verso 4 y 5 dice, porque Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esto lo dice mi Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que se dé evidencia en las generaciones posteriores que su gracia continúa manifestándose en cada creyente que llega a los pies de Cristo, arrepentido en su corazón y quiere hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque en su momento cada creyente es un verdadero trofeo para la gloria de Dios, por su gracia. Y tiene el compromiso de exhibir en sí mismo, todos nosotros tenemos el compromiso de exhibir en nosotros mismos las incomparables riquezas de su gloria, que es la fuente por la cual Dios salva al pecador, ¿verdad? Número 4, mis queridos hermanos. ¿Quién es el ejemplo supremo de la gracia? Bueno, pues esto yo creo que nunca está de más decirlo, pero ustedes y yo lo sabemos, ¿verdad? Que es mi Señor y Salvador Jesucristo. La segunda epístola del apóstol Pablo a los de Corinto dice en el capítulo 8, verso 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Cristo, como poseedor de todas las cosas, siendo todopoderoso, mis hermanos, se hizo pobre, viniendo al mundo, despojándose del trono de su gloria y encarnándose en hombre, o sea, despojándose del trono celestial y venir y cohabitar como un terrícola, vino a tomar también las limitaciones y las aflicciones como todo un ser humano, para que nosotros también pudiéramos mirarlo cara a cara, pudiéramos estar con Él, y también pudiéramos obtener las riquezas de la salvación y las riquezas de su gloria eterna para estar directamente en su presencia. Esto es maravilloso, esto es inexplicable, cómo es que Dios ha hecho para nosotros tales cosas por su amor, y esa es la razón por la cual mi Señor y Salvador Jesucristo fue entregado en la cruz. Y al momento de haber sido entregado en la cruz, fue crucificado también. Y vino a resurrección al tercer día. Y después ascendió a los cielos, ¿sí?, para esperarnos en la eternidad y para que nosotros obtuviéramos la salvación, el perdón de pecados y también la vida eterna. Esto es glorioso para cada uno de nosotros. Así que con todo esto ya tenemos exactamente el efecto y de lo que significa la gracia de Dios. Por último, un último verso, dice la segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 3, verso 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Crecer significa estar constantemente en comunión. El conocimiento de nuestro Señor a través de su palabra. Son dos cosas importantísimas que el cristiano, el creyente, debe de hacer para alcanzar esta gracia y para estar seguro de la gloria eterna que ha alcanzado misericordia de parte de Dios a través de la gracia divina de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria por siempre y por los siglos. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos, bendito Señor, porque tú nos otorgas el beneficio de ser bendecidos y alcanzados por tu gracia divina. Mi Dios, inexplicable, y también, Señor, inmerecida es esta gracia para cada uno de nosotros. Pero también te agradecemos, Señor,
y nos arrepentimos de todo nuestro corazón, de nuestros pecados, rogándote para que tú nos limpies, humillados delante de ti, Señor, para que tú tengas y sigas teniendo misericordia de nosotros. Guarda nuestras vidas, guarda nuestro corazón, Señor, y permite, si alguien no te conoce, que pueda tener un encuentro personal con Jesucristo, se arrepienta de sus pecados y te recibe en su corazón como su Señor y su único Salvador. A ti, mi Dios, mi Señor Jesús, a quien sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, mis queridos y amados hermanos y hermanas.